Muchas gracias, Tania, por aceptar platicar con nosotros para la Cátedra Extraordinaria Matías Gates. ¿Puedes compartir sobre la Cátedra de Arte de Conducta? ¿En qué consistía y cómo fue que nació ese proyecto? Bueno, primero gracias por invitarme a tener esta conversación. La Cátedra de Arte de Conducta surgió, como casi todas mis obras, de una frustración. Surgió después que tuve la experiencia de estar en Documenta, que para mí era como lo máximo que yo podía llegar como artista. Yo me decepcioné mucho de que yo hice una obra con una gran carga política, con intenciones de que la gente tuviera cierta empatía con esos temas o se activara de alguna manera con esos temas, y sin embargo me di cuenta en el formato de exposición convencional, aún estos grandes que son como Documenta, Venecia, que supuestamente demandan un poco más de atención del público y de tiempo, realmente no, o sea, son momentos de pasada, ¿no? Entonces ahí empecé a pensar de que yo necesitaba definitivamente, si quería hacer arte político y si que de verdad quería preocuparme en responder de alguna manera a la pregunta es que el arte puede cambiar algo, tenía que cambiar el formato. No solo de exposición, pero el formato de interacción del espectador con el proyecto de obra, ¿no? Y ahí dije, bueno, yo quiero hacer una obra donde el espectador sea el partícipe, donde el espectador sea el autor, el coautor de la obra, y donde para ver la obra hay que ser parte de ella por un tiempo. Entonces, pues, ahí salió la idea de la cátedra, conjuntamente con esta otra idea de que en Cuba, en los años 2000, llegó como una especie de invasión de norteamericanos a comprar arte, por primera vez tuvieron un permiso para viajar al país, usando la cosa cultural se colaron, y de pronto todo este gran acervo cultural que tenía Cuba, toda esta gran trayectoria de investigación que tenía Cuba sobre arte social y político, se redujo a unos cuantos cuadritos y objeticos que podían comprar la gente. Cuadritos y objeticos con metáforas y con relaciones de imágenes fáciles. O sea, un Mickey Mouse con la gorra del Che, es decir, cosas completamente absurdas en el sentido de que no es un trabajo de búsqueda del arte, es un trabajo de, no sé, comercial, digamos, ¿no? Y entonces yo dije, pues este diálogo en contra del arte comercial, digamos, no lo puedo tener con gente que ya están siendo, digamos, ricos y están teniendo unos beneficios extraordinarios con esto. Déjame tenerlo con los estudiantes, con gente joven, que son gente con la que de verdad se puede construir algo. Y fueron esos dos grandes disgustos, digamos, ¿no? Lo que me hicieron. Entonces, bueno, lo que surgió de ahí es que me di cuenta de que a mí me interesa hacer una crítica institucional, no solo señalando lo negativo, no solo señalando lo que está encubierto y se cree y que no se comparte. También un poco trabajando en esta propuesta, me di cuenta que a mí me interesaba hacer crítica institucional, pero no como lo tiene la tradición del arte, que es señalando las cosas que están mal, o aquella persona en el consejo administrativo que no sé, que participa, no sé, en el Pentágono y a la misma vez está dando dinero. No me interesa tanto eso, aunque también es importante y también creo que es una práctica imprescindible, pero me interesaba hacerlo, como llamamos en Cuba, una crítica constructiva. Es decir, yo no me voy a fajar contigo, no voy a estar 5 años discutiendo con una institución para cambiar algo, yo voy a hacer mi propia institución. Y voy a hacer mi institución como quisiera que fuera la tuya. Como para, digamos, como decimos en Cuba, mostrar las cosas con la acción, no sé, con el hecho, no con la palabra, ¿no? Y así fue como se construyó, en un espacio de muchísima libertad, en un espacio de una, como dice un amigo mío, honestidad brutal, y en un espacio realmente donde nos estamos cuestionando qué función tenía el arte en la sociedad. ¿Se puede hablar a partir de ese ejercicio, de función social del arte? Sí, como siempre la ha tenido, es decir, yo pienso que el arte siempre ha tenido una función social,
Lo que pasa es que desgraciadamente en el mundo capitalista el arte lo llevan y los paradigmas del arte se deciden generalmente por aquellas personas que coleccionan o aquellas personas que hacen un mecenazgo, es decir, personas que pertenecen a una clase social que no tiene nada que ver con la crítica social, porque sería criticarse a ellos mismos, básicamente. Entonces yo creo que es por eso que siempre vemos que el arte social o se relega a un segundo plano o no se le da el protagonismo que debe tener ni el espacio que debe tener para que se desarrolle mucho más, porque aquellas personas son las que dan dinero, en su gran mayoría no tienen esa grandeza de espíritu como para que hagan algo en contra de ellos con su propio dinero, ¿no? Y entonces yo creo que de ahí viene todo ese... Bueno, ahora está cambiando un poco porque hay una crisis tan grande en todos los gobiernos y en todos los países de representatividad política y de fe en la sociedad y de fe. La gente ha perdido como que es un momento de mucha falta de fe en la colectividad. Entonces, pues yo creo que ha habido una urgencia que ha hecho que la gente empiece a preocuparse por el arte social y la utilidad del arte, pero no ha sido la historia, ¿no?, de esta práctica. Siempre se le ha dicho a los artistas de arte social que eso no es arte, siempre se ha cuestionado las decisiones estéticas y éticas basadas no en la práctica como tal, sino en lo que quieren esas otras personas que están en una posición de poder, ¿no? Durante el siglo XX hubo un territorio de tensión en donde podíamos ver dos linajes del campo de las artes. Uno, el dedicado al arte por el arte, y el otro que parece que a inicios del siglo XXI retomó, que es el del arte como servicio, el arte de educación, ¿no? Y que es el que ahora ha marcado, digamos, mucho de las pautas para justificar los programas públicos de los museos, las actividades, las mediaciones. Tú, como una artista que ha tenido una incidencia política determinante en la escena del arte contemporáneo, ¿cómo ves ese giro, ese cambio social? Bueno, a ver, a mí me parece que me estabas diciendo, a mí me parece que a principios del siglo XX, como dices tú, hubo dos paradigmas. Uno es el de Duchamp metiendo el inodoro en la galería, y el otro es el de los constructivistas rusos, al principio de la Revolución de Octubre, donde el arte era para el pueblo y se hacía desde el pueblo. Y entonces yo pienso que ambos fueron extraordinariamente importantes. Yo pienso que lo que ha sucedido con ambos es una distorsión. Es decir, la distorsión con respecto a la tradición de Duchamp de desplazar algo útil hacia un espacio de observación e inutilidad, yo creo que se ha maltratado en un sentido que entonces de pronto se ha creado un paradigma que es un canon en el cual arte es todo aquello que se decontextualiza y se inutiliza para su observación y deleite psicológico, visual, etc. Cuando precisamente lo que él quería era lo contrario. Es decir, han traicionado la propia propuesta de Duchamp, que era arte no retiniano. Y entonces, desgraciadamente, ese tipo de arte ha ido muy rápidamente a lo que es el mercado, a lo que es una validación rápida de las gestiones artísticas. En la otra viene también del campo socialista, entonces, claro, esta tiene más que ver con el capitalismo. La otra viene de un campo socialista, entonces ya de ende no es algo que se vea bien por el mainstream internacional, pero además pone en crisis muchas cosas que son cómodas al mundo del arte, que es el criterio de autoría, el criterio de estética, el criterio de para qué se hace el arte. El arte no es una comodidad, no es para poner en tu cuarto, es para que la gente tenga una vida más sana emocionalmente. Entonces yo creo que esa también se ha tergiversado. Como por ejemplo, yo creo que de ahí se han derivado muchas prácticas que en realidad no llevan hasta su máxima expresión lo que ellos querían. Por ejemplo, el arte de servicio. Yo tengo problemas con eso. Ese tipo de arte de servicio a mí es problemático
porque entonces siempre, bueno, el arte de servicio es problemático y también me es problemático los estados y los gobiernos que utilizan el arte de una manera utilitaria para resolver problemas que deberían resolver ellos como estado. Y entonces como para aplacar grandes fuegos sociales, te mandan un artista, 2 o 3 artistas a un lugar para un mural y no sé qué, y se acabó el problema. ¿No? Entonces yo creo que desgraciadamente la tradición o la propuesta de los constructivistas rusos, los artistas a principios de la Revolución Rusa, que claro, tiene un problema, que estaba Stalin ahí, Stalin fue horrible, entonces ya eso se enrarece mucho con toda la idea que vino después de arte socialista, ¿no? El arte realista socialista, que es otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Con esto de arte de servicio, a mí me parece que es un poco, a mí no me interesa porque no pasa nada después, es decir, el espectador se convierte en no un usuario, sino en un cliente. Y hay una diferencia entre ser usuario y ser cliente. Y esto para mí es extremadamente problemático. También ahí en ese aspecto yo creo que las instituciones tienen bastante culpa, en el sentido bastante en lo que trabajar, porque las instituciones como le tienen miedo a sus espectadores, ¿no? Entonces quieren que la pasen bien, que nadie tenga un problema, que nadie se resbale, que nadie se caiga, que vas a hacer una obra muy compleja psicológicamente, hay que poner 70 carteles para que la persona no se traumatice. Pues señor, para eso es el arte, para llevarte a espacios donde tú normalmente no vas emocionalmente, para ponerte en situaciones donde tienes que tomar decisiones que tú no habías tenido que tomar antes, ¿no? Entonces yo creo que eso por un lado. Y lo otro es que por ejemplo, se ve mucho en Inglaterra, en Cuba, hay países en los que el arte ha sido instrumentalizado por el gobierno. No es arte útil, es arte instrumentalizado. ¿Qué significa? Que entonces ellos ven barrio pobre, pues mandemos una bailarina a que haga un conjunto de danza y se acabó, y que la gente esté tranquila. De eso no se trata. No se trata de que el gobierno sea el que dicte las pautas del arte. Se trata de que el artista entienda cuál puede ser la relación del arte con los ciudadanos. Y que eso sea una creación que se haga en conjunto, no porque lo baja un dictamen gubernamental o que lo bajan las reglas de una beca o de un premio, ¿no? Sino que eso es algo que yo soy muy defensora de la no forma. Es decir, la forma que no existe a priori, sino una forma que se vaya creando en conjunto con la ética que tú vas generando en un espacio. Y bueno, después 5 años, ahora podemos hablar de la Cátedra de Arte y Conducta, ya la cerramos en el año 2009. ¿Cuándo estaba sucediendo? No, era muy difícil. Claro. No se veía la forma porque estábamos haciéndolo. Entonces yo creo que eso... Entonces, y claro, todas estas instituciones necesitan una forma concreta que pueda explicarle a su gente, directores de administración, a los donantes, ¿no? Yo creo que hay que empezar a confiar en el arte y arriesgarse a algo que no se sabe qué cosa es. Decir, ok, yo confío en ti, tienes un proyecto, ok, hacer algunas guías, porque tampoco es que el artista va a autorizar a la comunidad o tal, pero hacer algunas guías, digamos, éticas mínimas, y decir, vamos a confiar que salga lo que sea, ¿no? Hablas de varias cosas que me llaman la atención. Una de ellas tiene que ver con la utilidad del arte, ¿no? Y hablar de utilidad implica un problema de función también. De función, ¿no? Pero también un problema de distribución y consumo. Y de recursos. Entonces es económico. Sí. Entonces me brincan cosas que me gustaría que platicáramos con respecto a si hoy la práctica artística implica hacer incidencia dentro de comunidades específicas. Hay otro desplazamiento que tiene que ver con qué pasa con el museo o el centro cultural, que funcionaba como una plataforma de mediación, una plataforma de carácter cívicos que no tiene la iglesia, que no tiene el Estado, que no tiene la escuela, en donde todos de alguna manera accedíamos a entrar en un acuerdo. Un convenio explícito, no firmado, sí. ¿Cómo lo ves ahora ahí? A ver, yo eso está...
Sí, es exactamente lo que he estado pensando mucho, incluso con esta exposición. Es decir, hay un problema, es que a mí me parece que los museos todavía están reproduciendo la conducta de la iglesia. Sí. Es decir, un lugar donde lo que entra ahí es santificado, un lugar a donde tú vas una vez al mes, no una vez a la semana, pero una vez al mes, un lugar donde tienes una comunidad con la que te reúnes, tienes cosas que hablar con otra gente de lo que hiciste allí, lo que viste allí, de lo que se habló allí, pero no está haciendo lo que hace la iglesia. Que es que la iglesia se mete en los barrios, se mete a construir comunidades, y yo creo que en ese sentido los museos en este momento son una atrofia, le podemos decir, ¿no? Están atrofiados porque están haciendo su trabajo a medias. Estoy hablando en general, puede que algún que otro museo se haga, por ejemplo, el Queen's Museum le interesa trabajar con la comunidad y tal, pero yo quisiera de una vez y por todas que hubiera un museo que no tuviera un espacio. Me encantaría, para mí el Museo del Siglo XXI, lo vengo diciendo hace tiempo, es un museo sin lugar, es un museo donde se efectúan las cosas, no donde se guardan las cosas, un museo donde la gente es un espacio donde la gente se siente en determinada forma. Entonces, ¿qué pasa? Que los museos ahorita están hechos como almacenes. Tienen el aspecto de los almacenes, ¿no? Estamos aquí para guardar cosas que las ordenamos bonitas. Son los almacenes que decoran interiormente como si fuera una casa, pero es un almacén. O sea, no es como una cosa muy contradictoria. Pero les es muy difícil, por ejemplo, otro día vamos a hacer un proyecto social. Yo quiero que mi trabajo en el museo no sea una exposición, sino que sea 3 años de compromiso de la institución con la comunidad no sé, de Oaxaca, no sé qué. Vamos a hacer eso. No existe. Entonces, cada vez que un artista dice eso, está loco, pero ¿qué se cree? Y, no sé. Y es que el problema es que estamos constreñidos a un formato que no nos pertenece como el tipo de arte que estamos haciendo en el siglo XXI. No sé. Justo ese es el otro tema que me gustaría abordar, que es algo que tú has llamado momento político específico. Sí. Yo no diría, la traducción me es siempre bien difícil, yo diría algo así como momento de especificidad política. Especificidad política. O sea, te lo pregunto porque siempre me gusta mucho trabajo. Sí, está bien. Sí. O puede ser igual. Yo a veces lo digo de distintas maneras porque nunca sé cómo traducirlo correctamente. Ya. Que, por ejemplo, en ese sentido, ¿tú crees que hoy los museos tenemos un problema? Por un lado está lo que justifica las colecciones, que es está bien. en fin, el ingreso de los valores materiales que pueden justificar y una memoria. La memoria, está ¿no? Bien. Su exposición, su nuevo relato que es externo al artista, porque están los curadores que pueden hacer nuevas lecturas a partir de las obras de aquellos que ya no están o que no están aquí presente, pues, ¿no? Pero también la forma en la que los museos hoy se están perfilando por ser zonas de interacción social, más allá de, digamos, de la construcción del espectar objetos artísticos, ¿no? Un poco lo que tú hablabas de la no forma. Me gusta mucho lo que manejabas del desplazamiento de los aportes del arte, ¿no? Que ahorita están distorsionados. Pero, ¿qué le toca, por ejemplo, a la comunidad? Porque entendemos que no solamente son los artistas, a toda la comunidad que generamos este convenio del cual tú hablabas hace rato. ¿Qué le toca? ¿Tú cómo lo ves? O sea, después, ahorita estás exponiendo en el MAC, que es proyecto de arte útil. Sí. Arte político, arte útil es ahí solo una cosa. Ya. Es más. ¿Qué le toca a la comunidad? O sea, yo pienso que la comunidad tiene una responsabilidad. Hay muchas como contradicciones que yo siento y no sé qué te parece a ti, pero, por ejemplo, siempre hay esta tensión entre lo culto y lo popular, esta tensión entre arte y folclore, esta tensión entre lo que ya está concebido y decidido que tiene un valor y aquello que todavía no ha sido evaluado, ¿no? Yeah. Y entonces, ¿qué pasa? Que siempre se sitúan
desgraciadamente en ese mismo punto, es decir, los curadores, directores de museo, historiadores de arte, en ese punto con esa legitimidad, y entonces el público, el pueblo, la gente no informada, no entrenada en el arte en este otro punto. Entonces, esto es lo que yo pienso que hay que solucionar. Por un lado, creo que es responsabilidad de ese público, por ejemplo, en el MOAC es responsabilidad de todos los estudiantes de la UNAM hacer suyo ese espacio. No tienen que esperar a que alguien venga y les diga, a ver, ya le autorizamos el sábado a las 3, pueden venir y usar este espacio. No, eso es de ustedes, que los muchachos tienen que ir a hablar con el director y decir, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Ese espacio es de ellos también. Pero también está la responsabilidad que tienen esas personas que, digamos, no están formadas o no tienen un conocimiento de esa historia o de dónde vienen las decisiones que se están tomando hoy, de informarse. Y la institución ser no solamente un espacio de exhibición, sino ser un espacio pedagógico. No pedagógico, te ponen un letrero al lado de la obra y te dice, dijo que no, porque también cada cual puede interpretar como quiera. Claro. Pero un espacio pedagógico en el sentido de hacer los lazos entre una práctica y la historia de esa práctica, para que tú no pienses que eso salió de la nada, ¿no? Yo te pongo dos ejemplos. Cuando yo estuve haciendo, todavía existe, pero ya yo no estoy involucrada, el Movimiento Inmigrante Internacional, teníamos toda una población de inmigrantes que no sabían nada de arte contemporáneo, ni arte social menos, ni arte político menos. Y entonces nosotros nos entrenamos con eso. Y un día vino una amiga que es bailarina, y empezamos, como ella tenía una cosa de ejercicio, bajar de peso y tal, pues ella vino y les dio 3 clases de danza contemporánea, pero ellas no sabían. Era muévete así, muévase así, ahora cojan entre las dos y hagan esto. Y cuando terminaron esos 3 días de taller, las mujeres nos encantó. Y ella les enseñó que en la computadora, de que lo que habían hecho durante esos días eran todos los ejercicios o fragmentos de obra de Trisha Brown, wow, Pina Bausch y tal. Claro, si tú llegas el primer día y dices, esto es arte contemporáneo, esto es danza contemporánea, esta mujer alemana es increíble, las mujeres se cortan y dicen, yo no lo puedo hacer. Pero si tú le entras al arte en estas comunidades desde la perspectiva del uso que puede tener para ellos, desde la perspectiva de que es una actividad humana como otra cualquiera, de que puedes aprender y puedes disfrutar, pues entonces hay maneras de conectar esa historia del arte sin que le dé miedo a la persona, sin que se sienta inepta, que es lo que pasa mucho. Y otro ejemplo que te iba a dar es un colaborador mío muy cercano que se llama Alistair Hudson. Él es inglés y estuvo durante un tiempo, ahora cambió de museo, pero estuvo de director del MIMA, un museo en Middlesbrough, un lugar deprimido, con problemas económicos horribles, con muchísima migración siria, árabe, etc. Y él cogió con ejercicios muy simples, no tuvo que hacer la gran revolución, ejercicios muy simples donde las personas que vivían en esa comunidad tomaban decisiones sobre el museo. Por ejemplo, se decidió hacer una reestructuración del diseño del museo. Siempre lo hacen todos los directores, cambiamos el logo, cambiamos. Eso lo decidió la gente que vivía allí. No fue el director que dijo, vamos a buscar al designer más cool de todo el mundo ahora mismo, pagarle un chorro de dinero y los mismos, así había un designer por supuesto, pero todo fue a partir de talleres con la población que vivía alrededor del museo, y ellos decidieron cómo querían representar ese espacio, qué decía, cuál era la misión del espacio, y de ahí se generaron muchísimas otras eventos que no eran eventos, es decir, eran actividades constantes, era una cotidianidad. ¿Cómo tú conviertes el proyecto de un museo en una cotidianidad ciudadana y en una cotidianidad colectiva? ¿Me entiendes? No, por lo que pasa en los museos hoy es una excepcionalidad. Ay, vamos hoy al museo, me encanta esta exposición, vamos 3 amigos al museo, es una excepción. Lo que hay es que cambiar esa dinámica. Y eso que mencionas ya me lleva a lo último que te queremos preguntar, con respecto a que, bueno, si los programas pedagógicos, los proyectos sociales o de práctica social implican algo que tú has llamado proyectos a largo plazo. Sí. Eso, la noción del proyecto a largo plazo implicaría romper con esa cadena de costumbres de la cultura espectacular, en donde uno consume inmediatamente
y acciona o reacciona. Exacto, exacto. ¿No? Y esto implicaría todo un cambio, como tú dices, es muy interesante lo que hablas de la cotidianidad ciudadana, que el museo sea un espacio para la cotidianidad ciudadana en donde pueda tener sus cambios de manera constante, ¿no? Pero sin que el museo se convierta en un servilismo. Exacto. Con la comunidad. Okay, muy bien. Es decir, que el museo le genere retos a esa comunidad. Okay. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que a veces se pasan o se convierten en lugares que son parques de diversiones extraños, sí, digamos, con cosas extrañas, o se convierten en cosas inaccesibles. Yo creo que sí, es crear esa cotidianidad, pero creándoles retos. Justo iba a formular esa pregunta, que era, ¿cuáles son las condicionantes, ¿no? O las problemáticas más bien de los proyectos en este momento de los artistas a largo plazo? ¿Cuáles serían? Porque no es fácil. ¿Qué problemas identificarías ahí? No sé si tengas mucho tiempo para decirte todos los digamos como los más... Los más. No, a ver, hay algunos que se notan muy rápidamente. El primero es la falta de, digamos, compromiso de la institución con estos proyectos. No. Las instituciones están hechas para exposiciones que duran 2 meses, 3 meses, una cosa, sí, las instalas y te vas y pones... Así que no creo que tengan, no todos los lugares tienen personas, por ejemplo el Queen's Museum decidió que iba a contratar un community organizer, un organizador comunitario, como parte del staff al mismo nivel que un curador, fíjate. Claro. No es que ese está abajo y el otro está arriba, no, al mismo nivel. Ese es el primero. El segundo es que tampoco hay los recursos monetarios que entiendan que un proyecto social mínimo son 3 años. Claro. La gente quiere hacer una inversión con su dinero en vez de una implementación. La gente quiere producir algo con su dinero en vez de implementar algo en un lugar. Entonces yo creo que esa mentalidad tiene que cambiar, porque si sigue así no hay... salen pequeños monstruos sociales, ¿no? Porque además si haces un proyecto que tú le das esperanza a este grupo y te vas, es peor que si nunca hubieras venido a trabajar con esa comunidad, ¿entiendes? Eso está sucediendo. También sucede que el mundo del arte le interesan las cosas, digamos, las historias de éxito. O sea, el mundo de arte es muy intolerante con... Fíjate que siempre se dice, no, en el arte no existe el fracaso, lo que existe, y la gente el fracaso lo pone como algo maravilloso, glorioso. O sea, les cuesta mucho trabajo enfrentar el hecho de que hay una historia no exitosa. Okay. ¿Y qué sucede? Que entonces se ha convertido la relación con estos proyectos sociales en una especie de TED Talk maravilloso donde todos somos felices. Y donde hay una propuesta muy simplista de que si yo toco tu zapato, de pronto ya el mundo cambió. Y tú dices, pero bueno, ¿y esto qué cosa es, no? Entonces, ¿qué pasa? Las historias las están haciendo los artistas. Yo creo que hay que cambiar. Si tú vas a hacer un trabajo social, la historia, la narrativa no la puede generar el artista. Tiene que generarla la persona, la comunidad que ha sido beneficiado o no por ese proyecto. Y hay que empezar a hablar de los proyectos a largo plazo y proyectos sociales en su complejidad. Esto salió bien, esto salió mal. Tuvimos problemas en este sentido, esto lo resolvimos temporalmente, después tuvimos otro problema. Así que se entienda que es un arte de problemas, no es un arte de estados maravillosos, ¿no? Para decirte los 3 primeros, hay muchos más, pero con eso ya te doy unos dolores de cabeza. Oye, Tania, pues muchas gracias. Sabemos que estás en medio de este proyecto en el MUAC y te agradecemos mucho para la Cátedra Extraordinaria. Una maravillosa idea la cátedra. Muchas gracias. Gracias a usted.